Mi sensación, digamos, decía Álvaro, pues que aquí estamos todos de acuerdo, varias partes, y hay una contraparte que no se nos debe olvidar que queda un poquito del norte. Que está deshielando en el Polo Norte. Fíjense ustedes que parecía que Obama iba a tener en algún momento un cierto espacio, se le ha cerrado, tiene ahora un desafío de supervivencia, de recuperarse para poder presentarse a la reelección. A mí me preocupa mucho digamos, el ascenso del Tea Party y la visión tan conservadora, tan cerrada en sí misma, tan aislacionista, porque de pronto nos podemos llevar la triste sorpresa de que aquí evolucionamos y en otros lugares del mundo se evoluciona a pensar la cosa innovadoramente, y podemos encontrarnos en 2 años con un gobierno de los Estados Unidos muy conservador, digamos, muy cercano a lo que tuvimos acá y más, y eso cerrar los espacios a las posibilidades de pensar las cosas. Entonces coincidía con Héctor en que 4 años, en 2, cuando pasen las elecciones de Estados Unidos, volvamos a conversar sobre esto. Ahí no soy optimista, honestamente, del curso que está tomando Estados Unidos. Sí, pero a mí en todo caso me parece que Santos abrió una compuerta como de que no estamos totalmente cerrados a la discusión del tema, y que de alguna manera si la discusión va de si sí o no a cómo, yo creo que eso ya es un salto cualitativo muy grande. Y lo bueno de California es que le quitó un poco el veto de la ultraderecha norteamericana en el Congreso, que no dejaba tocar el tema. Ya la base, el pueblo en California empezó a manifestarse y empezó a grietarse un poco el tabú. Obviamente falta mucho tiempo, pero por lo menos Colombia levantó la mano en el momento, hubiera sido terrible que no. ¿Y qué fue lo que dijo? Pero California no es tan antiparty. Que si ustedes lo hacen, nosotros también. Yo como le digo a los campesinos que para la cárcel por cultivar. Lo que digo es que no lo hicieran. Sí. Pero mucho es que pareciera que hubiera dicho dicho que sí lo dijo, No, que dijo que sí lo hicieran, no dijo no lo hagan. Pretender que el gobierno colombiano salga a decir primero, a pedir la legalización. Yo estoy de acuerdo, pero es que como al presidente Santos le atribuyen unas cosas que no hace, pero el señor eso no tiene que aclarar. el señor dio un paso importante. Es que eso lo bueno estar recién llegado a Palacio, eso todo suena bonito. Y aquí Gabollo Yonce hace una pregunta que pues me parece que nos da para bastante discusión, y es si creemos que las buenas relaciones con el presidente Chávez van a durar. O sea, ¿qué tan eso que ha pasado en estos 3 meses respecto a Chávez tiene? A mí lo que me alegra es que está probado que Chávez no le dio misiles antiaéreos a las FARC, porque pues ya si no los usó el monojojo, y es porque ya... O sea, yo creo que ya se va desmontando también esa construcción del enemigo tan poderosa que se hizo. Hay unas divergencias, hay unos proyectos ideológicos absolutamente divergentes, pero el tema de que Chávez estaba ¿cómo se llama?, fortaleciendo a las FARC, o sea, se cae de su peso. Las FARC no, están en el peor momento de su historia, entonces en consecuencia tienen el peor aliado que se pudieran haber buscado en el caso de que Chávez hubiera sido el aliado. Entonces yo creo que eso también ayuda. Yo personalmente creo que eso depende mucho también qué pase con Chávez adentro, porque Chávez, o sea, es impredecible, pero yo sí creo que hay una apuesta sólida, digamos, no solo por Venezuela, por la región. Creo que hay una apuesta sólida por la región. Eso va a durar todo el tiempo que esté el gobierno del presidente Santos. Porque ese es el talante del presidente. El presidente es componedor. El presidente es muy cuidadoso de las formas, y es importante. Yo cuando digo las formas no lo estoy diciendo de manera despreciativa. En mi entrada del blog de La Silla, yo lo que dije es, en las democracias la forma es el fondo, y eso es muy importante, son las reglas democráticas, así que no lo digo para despreciar, lo digo incluso para resaltar. Ahora, y hay otra cosa que es muy importante, es que el presidente Santos, realmente el presidente Santos tiene una motivación por cómo es su paso a la historia. Digamos, su gran preocupación es cómo está en los libros de historia dentro de 30 años. Entonces, que debe ser el objetivo de todo presidente. Pues, sí, pues está bien, no sé si todo sí, es probable, la mayoría de los temas. Pero el presidente Santos tenía, como digo, la portada, creo yo, del acuerdo de la pacificación de Colombia. Yo creo que ha desistido un poco de eso, y tengo la impresión que está soñando con la portada del gran líder latinoamericano. Y por eso va en un avión para Cartagena, y de pronto apenas oye que hay un enredo en Quito, le dice al piloto que se vuelva rápido, que eso toca, que las cámaras están en otra parte, y así, y apenas se muere el presidente Kirchner, pues toma unas posiciones muy rápidas. En fin, está él clarísimamente, por eso hizo además lo del tema de la droga,
y se convirtió, entre otras cosas, en líder latinoamericano en el tema, porque fue el primero que lo dijo. Después le coincidió con una cumbre de presidentes en Cartagena, y entonces todos los demás lo secundaron, digamos. Y yo creo que él va para allá, y por eso el tema del presidente Chávez va a ser para él muy importante mantener eso, permitir, digamos, que se superen vetos que Venezuela tenía en el ámbito internacional para Colombia, como haber logrado una cosa tan insignificante como ser del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una cosa de una lagartería espantosa que no sirve para nada. Que no sirve para nada. Baste con recordar que Colombia presidía el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando tumbaron las Torres Gemelas y cuando el presidente Bush decretó la guerra contra los enemigos. ¿Y qué? ¿Eso para qué sirve? Para nada, para lagartear, eso es de lagartos. Pero dejando a un lado ese tema de la lagartería, sí hay, digamos, sí hay un mérito indudable de Santos allí, digamos, porque devolvió un concepto que es importante en las relaciones internacionales entre sistemas muy asimétricos, que es el respeto, ¿cierto? Y tengo la sensación, ya esto lo digo de manera anecdótica, no es ninguna pretensión de análisis serio, pero tengo la sensación de que le ayuda al presidente Santos el que Chávez debe disfrutar enormemente con normalizar las relaciones para hacer recaer la carga de la prueba en Uribe, ¿cierto? Tengo la sensación, digamos, de que debe haber allí un componente, ¿cierto?, personal de Chávez que le ayude, pero hay un mérito indudable de Santos, sin duda. No hay acusación más directa contra Uribe que esa. Al otro día estaban recompuestas las relaciones. O sea, que el único problema era Uribe. El tema de Venezuela ilustra muy bien lo que es Santos y la diferencia con Uribe. Simplemente cualquier política exterior moderna, seria, sabe, como saben los Estados Unidos, que no puede pelear con China. Colombia sabe que no puede pelear con Venezuela, por todas las razones. Eso que se dio es una cosa tropical espantosa. Lo que pasa es que estos son países pues todavía muy débiles frente al populismo, y esa relación puede caer presa del populismo de Chávez. Uno creería que Santos pues no lo haría, pero siempre será un recurso electoral muy importante. Pero pues volvimos a la realidad donde esas relaciones comerciales, en Colombia se perdían $7.000 millones en comercio con Venezuela, a cambio de 7 bases militares que al final no servían, a cambio de una pataleta politiquera de los dos presidentes, y nadie ha dicho nada por solidaridad de los gremios con el presidente Uribe. Pero eso va a ser, yo creo que uno de los grandes juicios históricos. Ese comercio se perdió, y eso no tiene perdón de Dios, a pesar de las limitaciones y los problemas económicos de Venezuela. Pero volvimos a la realidad, a una cosa más moderna, más normal, donde simplemente ambos se tragan los sapos de los vecinos, porque así son las relaciones internacionales. Y nadie se llama engaño, que es lo importante, ¿cierto? Que nadie se llame engaño, ¿cierto? Sí, porque los proyectos Santos no se llama engaño sobre Roque Chávez, y Chávez sobre Roque Chávez. Sí chocan con los de Colombia. Ahora, yo sí quiero decir que yo no estoy, o sea, claro que Héctor lo ha planteado siempre dejándolo como una duda. Yo creo que Santos no ha renunciado a la portada del pacificador. Y yo creo que Chávez, de todas maneras, es una carta. Santos, en el tema de paz, no ha mostrado sus cartas. No ha demostrado sus cartas, es un jugador, y eso es muy interesante porque yo creo que él está construyendo el debate de víctimas. De todas maneras, es un DT que empieza a abonar terreno para saber cómo este país hacia el tema del posconflicto, y el tema de Chávez va a ser muy importante en eso. Entonces yo contrario a lo que tú ves que él se va desmontando, yo veo es cómo va a ir montando la estructura del debate para el fin de la guerra. Pero que no vaya a meter a Chávez, por favor. Que no lo vaya a meter, porque ahí se arruina. Yo estoy de acuerdo contigo, pero solo con un matiz, que es lo que dijo Álvaro. Él lo que descubrió, lo que cambió, en mi opinión, en el tema de la paz para Santos entre el 7 de agosto y hoy, es que él descubrió que no depende de él. Ajá. Eso está bien. Entonces, él en ese momento creía que él podía hacer unas cosas que aceleraran. Ahora, evidentemente, mantiene las bases y la esperanza, pero ya sabe que no depende de él. Hay otra clave para entender la condición de buen apostador de Santos, que está en todo lo suyo, y la mejor manera de entenderlo es: Obama es el líder tradicional, visionario, llegó con unas expectativas gigantescas, solo podía bajar, desde ese podio solo podía bajar. Santos solo puede subir. Llegó con 0 expectativas, solo podía subir. Cualquier cosa que hiciera era buena porque no prometió nada. Lo mismo está aplicando en el tema de paz. Está bajando la marea, apostando duro y esperando que las circunstancias le den para mostrar evoluciones. Y obviamente el tema de paz tiene que estar en su mente, si no sería un bárbaro, porque ese es el gran tema de este país. A mí me ha llamado la atención,
esta semana, tal vez o la semana pasada, aparecieron las declaraciones del ministro Rivera, ministro de Defensa, diciendo que las operaciones contra las FARC, ¿cierto?, dando la cifra de los 7.000 hombres, recordándola, diciendo que son cada vez más difíciles por el tipo de estructura, ¿cierto?, claro, cada vez más pequeña que las FARC han creado, etcétera, etcétera. Y probablemente en estos momentos me llamó poderosamente la atención, siendo quien es el actual ministro de Defensa, porque empiezan a señalar que las herramientas puramente militares, por más sofisticadas que sean, se van agotando, ¿cierto? Y las herramientas, ¿cierto?, políticas. Entonces creo que ese tema seguramente en algún momento puede dar un giro, como lo dieron estos temas que eran impensables que estuvieran. La verdad es que eso da para otra conversación, ¿no? De acuerdo, sí. Las FARC cada vez son también más insignificantes. De acuerdo, y entonces pues cada vez es más difícil hacer la paz, porque hacer un negocio con una contraparte que uno no le puede ofrecer nada. Pero sabemos también que grupos así conservan una capacidad de daño muy... Pensemos la ETA, ¿cierto? Chiquitica, marginal, y conservó una capacidad de daño y de terrorismo que es muy complicado. Lo que digo es que es muy difícil negociar, porque uno no tiene nada para ofrecerles. Cuando la guerrilla de las FARC tenía una presencia militar muy importante, pues Colombia estaba dispuesta a darles el 30% del Congreso, y bueno, en la Constitución hay unos artículos transitorios que decía que se podía modificar la estructura de la división territorial colombiana, y lo escribieron pensando en que iban a decir, ok, usted tiene este pedazo de tierra, vamos a crear aquí un municipio y usted gobierne ahí un tiempo largo. Hasta allá se llegó a pensar en términos de compartir el poder con quien había luchado por las armas. Pero yo creo que el planeta, Carlos, es muy importante, y creo que hay bastante escepticismo y preocupación en el gobierno. La verdad es que los progresos militares cada vez son más difíciles. El gobierno colombiano, el ejército colombiano está limitado a tener éxitos por aire, bombardeos desde los aviones como los Estados Unidos en Afganistán. Así de, díganme qué otro éxito militar ha habido importante en el último, no mes ni 2 meses, sino año y pico, casi 2 años. Puede haber. Ahora toca es que le peguen la cabeza a Alfonso Paz. Y eso tampoco sirve del todo, porque pues, se ha visto que el tráfico se puede reproducir. Entonces, técnicamente la posibilidad de derrotar a las FARC está en un limbo, y por eso el gobierno está siendo tan cuidadoso de no ser triunfalista y esperar a ver cómo evoluciona el tema político. Las FARC, yo creo que las FARC están derrotadas. Yo también creo. Pero conservan esa capacidad de daño. Existen, pero están derrotadas. Para la expansión de la frontera agrícola del país, el Caquetá es clave, ¿cierto? Y todo eso que estamos hablando del extremo del país, de los llanos, que es nuestra gran expansión. El cerrado del Orinoquía. Hay un tema importante que Marta había planteado antes, hay una cosa simbólica de transición. Así tú negocias con una guerrilla militar y todo eso, este país tiene que entrar en un posconflicto, y si no hay como decir ya se acabó. Sí, pues el caso de España, ETA está más derrotada todavía que las FARC, y va a haber negociación con ETA, porque es la posibilidad. Hasta que España no elimine eso, no va a ser un país desarrollado. Exacto. El siguiente módulo para recibir que se negocia, pero el cómo. La conversación. Sí, eso lo podemos hacer la siguiente conversación, así ya vamos a pasar a un nuevo módulo y recibir más preguntas de nuestros usuarios. Bueno, ahí volvemos con este módulo. Henry Tato pregunta si la mayor falencia de Santos en estos 100 días ha sido la parte social, como qué hacer para mejorar en este aspecto, como que los temas sociales, educación, pues los verdes lo dijeron cuando fueron donde Santos, ha sido un tema ausente, el tema de protección social en general se ha quedado un poco por fuera de la agenda. O sea, esto va a marcar un poco, también marca un poco lo que va a pasar en el resto. Yo creo que del gobierno. ese punto sí es clave, porque ese sí es el que verdaderamente merece o no el mote de reformador. Reformista es una cosa menor, y me parece bien que es de la teoría del gobierno, pero la cosa reformadora sí. Este país evidentemente tiene una deuda social muy fuerte, tiene unas condiciones de exclusión, etcétera, 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 muy grandes, y había, digamos, el gobierno del presidente Uribe tenía 2 pilares fundamentales: un modelo económico conocido por todos, de darle todo tipo de incentivos al capital, creyendo que ese tipo de incentivos se convertían en empleos, y que pues en eso consistía, digamos, el desarrollo económico. Y en el tema social, asistencialismo. Estos eran los 2 pilares del presidente Uribe, lo que él llamaba cohesión social y confianza inversionista.